Fíjense cómo todo el tiempo estoy verificando que la pose funcione desde todos los ángulos y voy corrigiendo de a poco. Lo interesante de esto es que al trabajar desde una referencia real, también se puede tener una mejor idea de hasta qué punto se puede exagerar un poco más la pose. Muy buenas gente, estamos un día más con más contenido. En esta ocasión les mostraré la primera parte de cómo esculpí a Scorpion, tomando en cuenta ciertas consideraciones al tomar una u otra decisión que me permitió llegar a este resultado más allá del uso de las herramientas. En este caso, como este proyecto me tomó bastante más tiempo que el de los últimos videos, decidí dividirlo en varios para que no sea muy pesado. Por lo que en esta primera parte mostraré sobre todo la construcción de la anatomía considerando las formas básicas. Luego, conforme vayamos profundizando un poco más, me parece necesario conocer aspectos más técnicos de la misma, como orígenes e inserciones de los músculos. Pienso que profundizar en la anatomía de una forma un poco más técnica es necesario para que sus personajes tengan más sentido. Y yo sé que a mí también me falta mucho por mejorar, mi intención no es creerme el que todo lo sé. Pero al darme cuenta de la importancia de aprender anatomía de esta manera me ha permitido mejorar mucho más rápido. Y así como yo pude mejorar gracias a esto, espero que a ustedes también les sirva. Y por eso trataré de ser didáctico con mis explicaciones, tanto para ustedes como para mí, porque sé que hacer estos videos también me va a permitir reforzar mis conocimientos, así que sin más, empezamos. Bueno, yo empiezo utilizando un esqueleto que obtuve comprándome un curso de Rafael Grassetti en su Gumroad, el cual de paso aprovecho para recomendarlo. En verdad vale la pena, personalmente me ayudó a acelerar mi workflow en algunos sentidos. Pero bueno, a lo que iba. A este esqueleto le hice algunas modificaciones para que responda a las proporciones más heroicas. Me parece que en este caso usé una relación de 8 cabezas u 8 cabezas y media. Como pueden observar, estoy usando como referencia dos cosas. Primero, un screenshot que tomé de un video del juego en el que Scorpion hace un movimiento que sale del piso generando fuego a su paso. Y unas fotos que me tomaron para poder tener una idea de hasta dónde se mueve cada parte del cuerpo y cómo reacciona. Claramente no soy el tipo más atlético, pero no hace falta hacerlo para lo que uso las fotografías. Si vieron el video que hice sobre el uso de referencias, les va a quedar más claro para qué uso cada cosa. Algo que es importante saber para sacarle el mayor provecho a esta etapa son los puntos desde donde se mueve el cuerpo. Y si se fijan, eso sumado a las fotos me permite tener en cuenta cómo funciona la pose correctamente, y por lo tanto conseguir que sea más creíble. Lo primero que hago es mover el esqueleto desde la columna porque me parece más fácil empezar desde lo general hasta lo específico. Primero torso, luego brazos, piernas, cabeza, manos, pies, dedos y así sucesivamente. Para la columna procuro respetar la curvatura que se crea fijándome bien en las referencias. Y para eso fíjense bien dónde ubicar los pivotes. Recomiendo que para moverlo lo hagan primordialmente con rotaciones. Hay casos concretos en los que los movimientos son sumas entre rotación y desplazamiento, como por ejemplo la mandíbula, y ya llegaremos ahí más adelante, pero por lo general solo es rotación. Y en el caso de la columna es más flexible en el área de las lumbares, antes de llegar a las costillas. Luego estarían los brazos. Cuando uno los alza no se mueven únicamente desde el húmero, sino que empiezan a moverse desde donde se conecta la clavícula con el esternón. Y ese movimiento también afecta a la escápula, la cual empieza a rotar a partir de que el brazo llega a elevarse por más de 45 grados más o menos. Sí se desplaza al tiempo en que se mueve la clavícula, pero no rota desde el inicio. Tengan eso en cuenta para que no se les vaya de más. Luego se mueve el húmero desde la cabeza. El húmero es el hueso de la parte superior del brazo por si acaso, y el movimiento es desde esa parte redonda que se conecta hacia el interior del acromio, la parte que sobresale en la escápula. El antebrazo empieza a moverse desde donde se conecta la ulna con el húmero, más concretamente entre el olecrano y la apófisis coronoide en la ulna, y la tróclea en el húmero, que es esa zona un poco hundida en el centro de la parte inferior del húmero. Y de ahí el movimiento de pronación y rotación se da por el radio, el segundo hueso del antebrazo junto a la ulna. Como la ulna está conectada al húmero, es imposible que la pronación y supinación se dé desde donde se conecta. Por eso, como el radio empieza un poco por debajo que la ulna y su cabeza no bloquea con el húmero, es capaz de generar esos movimientos desde la cabeza. De ahí la mano se mueve en relación al movimiento del radio, porque este se conecta a los huesos carpales o carpo. Así se le llama a ese conjunto de pequeños huesos de la mano. Y bueno, en este caso no voy a profundizar tanto en el movimiento de las piernas porque solo estoy haciendo un busto.
sí decidí posicionarlas un poco mejor para mantener cierta unidad, y sobre todo porque el movimiento de las piernas también afecta, aunque en menos medida, cómo reacciona la parte superior del cuerpo. Pero tampoco le dediqué tanto, solo quería hacerme una idea. A los dedos de la mano los dejé así porque personalmente se me hace más fácil trabajar la mano cuando ya tengo una base de geometría sólida. Fíjense cómo todo el tiempo estoy verificando que la pose funcione desde todos los ángulos y voy corrigiendo de a poco. Lo interesante de esto es que al trabajar desde una referencia real, también se puede tener una mejor idea de hasta qué punto se puede exagerar un poco más la pose. Y normalmente eso hace que las esculturas se vean mejor, al menos desde mi punto de vista. Entonces siempre que puedo lo hago porque sé que al final eso me va a generar ciertas siluetas y curvas más interesantes. Eso sí, tengan en cuenta el tema de las descompensaciones, porque por lo general no nos va a interesar que parezca que nuestro personaje se está cayendo, a menos de que eso sea precisamente lo que queremos conseguir. Una vez que tengo la pose con el esqueleto lo mejor definida posible hasta este punto, lo que hago es usar el maniquí de Ryan Kingsland, que viene dentro de ZBrush si revisan el Lightbox, y reubico cada parte donde corresponde. Esto no significa que luego no vaya a hacer modificaciones, al contrario. Aunque la pose en teoría ya está, cuando empiece a inflar la geometría y a darle forma al cuerpo, es posible que necesite volver a reubicar tanto desde el esqueleto como desde el maniquí, simplemente para asegurarme de que lo estoy haciendo bien, y eso para seguir mejorando la pose inicial. Luego, cuando tengo esto resuelto, hago una Datative Skin y empiezo a inflar el maniquí. Aquí da un poco lo mismo cómo hacerlo, a veces uso el Inflate Brush, otras veces el Clay Tubes, ya depende de cómo se acomode cada quien, en este caso lo hice con el Inflate. Empiezo a generar más volumen, no me preocupo mucho por la forma porque eso lo iré corrigiendo de a poco, con lo básico me basta. Antes de continuar, como les dije al inicio del video, quería mostrarles un recurso en el que trabajé hace poco que me ayuda muchísimo a mejorar mis retratos, y es un estudio que hice sobre los planos de la cabeza en dos niveles. El primer nivel tiene unos planos básicos a considerar cuando se construye una cabeza, y el segundo nivel ya contempla un poco más en profundidad todas las formas de la misma. Cabe aclarar que para este estudio consideré 4 fuentes que desde mi punto de vista son muy fiables y busqué la manera de juntar ese conocimiento en este recurso. Mi primera referencia fue el libro Drawing the Heads and Hands de Andrew Loomis. La segunda, el libro Anatomy for Sculptors de All Designs y Sandy Condrats, más varios estudios que han compartido en sus redes. Mi tercera referencia fue el libro Human Anatomy for Artists de Elliot Goldfinger y la última, el curso de anatomía del Gumroad de Rafael Grassetti. Así que bueno, ¿a qué voy con esto? Pues que esos recursos pueden ser suyos, pero para esto quiero proponerles algo. Cuando el canal llegue a los 1000 suscriptores, voy a ver la forma de compartirlo con todos ustedes como agradecimiento por ayudarme a sacar el canal adelante, pero me parece justo trazar un objetivo al que hay que llegar para hacerlo. Como ven, traté de referenciarme de grandes exponentes para ser lo más preciso posible, pero como siempre los animo a no guiarse únicamente por lo que yo les comparto. Siempre contrasten la información e investiguen por su parte, pero como sea, creo que esto les puede ayudar para comprender muchas cosas. Y una última cosa. Sobre este estudio hice uno considerando proporciones más realistas, pero para quienes les gustan los superhéroes también hice uno adaptado a proporciones heroicas, el cual compartiré cuando lleguemos a los 1200 suscriptores. Así que pónganse las pilas y denle like al video, comenten, suscríbanse, pero sobre todo compartan el contenido del canal para que podamos llegar a la meta lo antes posible y esto pueda ser suya. Y sin más que decir, continúo con el video. De ahí procedo a marcar los landmarks, que según el traductor son los puntos de referencia, pero yo seguiré llamándolos landmarks, porque ese es el nombre por el que más se le conoce independientemente del idioma que hablen. Y son las áreas en las que los huesos están más cerca de la superficie, donde los músculos muy difícilmente van a llegar a tapar. Salvo casos muy concretos como la clavícula, porque mientras más desarrollado esté el pecho, más se tapa. Pero aún así siempre va a haber un área que no se va a tapar por más musculoso que sea el personaje. Este punto es muy importante porque si no lo hacen bien, luego va a ser realmente complicado lograr una buena anatomía. Tienen que tener en mente que los landmarks ayudan muchísimo a generar las formas principales del cuerpo, y luego a definir de a poco el resto de la anatomía. Y repito, como en este caso estoy haciendo un busto, voy a hacer de lado los landmarks de las piernas. Hablaré de esos en otra ocasión, cuando haga un personaje de cuerpo completo. De igual manera, estos cambian un poco cuando hablamos de anatomía masculina y femenina. En este caso ciertamente me centraré en la masculina. El primer landmark está en la parte inferior de la caja torácica, tanto en las costillas desde la décima como por la apófisis sifoides, o apéndice sifoides como prefieren llamarlo. Se lo conoce también de otra manera, pero no quiero agobiarlos mucho más con los nombres, solo les presento alternativas por si quieren aprenderlos. Aunque ya les puedo asegurar que tampoco hace falta aprenderse todos estos nombres, yo se los muestro básicamente como un complemento de la información y para que si luego quieren investigar por su cuenta les haga sentido.
Además que me ayuda a ser un poco más preciso con las explicaciones que quiero dar y no tengo que caer en muletillas como de aquí a allá o de esta zona a esta otra. Pero bueno, este landmark es el que crea la depresión gástrica. Ese como triangulito que se forma en la parte inferior del centro del pecho y las abdominales. Y este junto a las costillas le dan forma a la parte superior de las abdominales. Siguiendo con las abdominales, en la pelvis la cresta ilíaca en cambio es donde se posa la parte inferior de las abdominales y los oblicuos externos. Y en esta la espina ilíaca superior anterior es un landmark esencial tanto para el torso como para las piernas porque ese es el punto donde se forma la famosa V en la parte inferior de las abdominales y que funciona como una clara división para las piernas. Al marcar los landmarks ya puedo empezar a darle un poco más de forma al cuerpo, pero de manera muy básica, solo volúmenes sin detalle para tener una noción de la ubicación de los músculos. Y con estos landmarks en concreto puedo empezar a definir un poco mejor las formas. Como decía antes, los oblicuos, que se originan diagonalmente hacia abajo y hacia atrás en una ligera curva desde la octava hasta la 12ª costilla, y se insertan desde las 2/3 partes delanteras de la cresta ilíaca en la pelvis. A lo largo de la aponeurosis, que es esa membrana que recubre los músculos y en este caso marca la división entre los oblicuos externos y las abdominales. Asimismo, podemos dar un poco más de forma a las abdominales, que se originan en el pubis y se insertan en los cartílagos desde la 5ª hasta la 7ª costilla y en la apófisis sifoides. Más arriba tenemos las clavículas, que se conectan desde la parte superior del esternón, donde el cuello se conecta con el pecho hasta el acromio. Toda la clavícula es un landmark bastante marcado que ayuda a darle forma al pecho, cuello y hombros. Cuando se ve un cuerpo de frente en pose neutra, estas se las observa como líneas prácticamente rectas y paralelas al piso, aunque en cuerpos musculosos suelen inclinarse ligeramente. Desde arriba en cambio tienen forma de S, no se les ocurra hacer las clavículas totalmente rectas desde cada ángulo, porque no va a funcionar. Asegúrense de darles la forma de S desde arriba. Yendo hacia la parte posterior del torso hay que marcar las escápulas. En un cuerpo sin tanto músculo se puede ver cómo estas sobresalen un poco. En uno más hinchado generan unas pequeñas hendiduras, porque como les decía, tiene áreas donde los músculos no alcanzan a desarrollarse, entonces mientras que por un lado crecen, por otro se mantienen. Por ese tipo de cosas es tan importante que cuando quieran hacer un cuerpo musculoso no se dediquen simplemente a inflar los músculos sin sentido, porque ahí se empieza a deformar el cuerpo y luego tratar de volver se vuelve más complicado. Unas escápulas bien ubicadas van a ayudar a darle forma a la espalda y a conectar gran parte de los músculos de esa zona. Y junto a la parte central que se hunde y divide a la espalda en dos gracias a la espina dorsal, es más fácil generar esa curvatura natural del cuerpo. Con estos landmarks puedo empezar a dar forma al latissimus dorsi, mejor conocido como el dorsal, el cual se origina a lo largo de la columna vertebral desde la sexta hasta el sacro, y en el tercio posterior de la cresta ilíaca, y se inserta por debajo de la cabeza superior del húmero en el surco bicipital en la parte anterior del hueso. Un pequeño paréntesis, porque a veces este lenguaje puede resultar un poco confuso. Cuando digo anterior me refiero a la parte frontal, cuando digo posterior es la parte trasera. Lateral son los extremos hacia afuera del cuerpo y medial son hacia el interior. De ahí que si se habla de anterolateral o posterior-medial y demás, solo es cuestión de juntar cada término, así es más fácil de aprenderse. Bueno, sigo. Una vez que tengo el dorsal también me sirve como referencia para empezar a marcar el volumen del pectoral. Este tiene su origen desde la mitad medial de la clavícula, continuando a lo largo de la superficie anterolateral del esternón y sin llegar a la apófisis sifoide se extiende a los laterales del cuerpo en la sexta y séptima costilla, sobre la aponeurosis superior del oblicuo externo y la parte superior de las abdominales. Mientras que su inserción es bastante más corta porque todos los músculos pectorales se insertan en el surco intertubercular del húmero, pero no se insertan tal cual y ya. Unos se sobreponen a otros, porque el pectoral mayor se inserta en la parte superior de la inserción, mientras que el pectoral mayor en la parte inferior de la inserción. El siguiente gran músculo que empiezo a marcar del torso es el trapecio. Este se origina desde la base del cráneo en el tercio medial de la nuca, baja hasta la séptima vértebra cervical, la cual también es un landmark importante y sigue a lo largo de la espina dorsal hasta la 12ª vértebra, y se inserta en el borde posterior del tercio lateral de la clavícula, pasa por el acromio y sigue a lo largo del borde superior de la escápula. De ahí en los brazos hay 3 landmarks. Hacia arriba el acromio, la zona que sobresale de la escápula, donde se conecta con el húmero. Una vez marco este punto, empiezo a definir la forma de los deltoides, más conocidos como hombro. Este se divide en 3 músculos principales, deltoides posterior, medio y anterior. El deltoides anterior se origina en el tubérculo de la espina dorsal,
justo por debajo de la inserción del trapecio y va por toda la cresta hasta estar próximo al acromio. El deltoides medio tiene su origen en el área lateral del acromio hasta el frontal, y el deltoides anterior se origina en el tercio lateral de la clavícula. Ahora bien, aquí pueden notar otra marca importante del cuerpo. Ese triangulito que se genera entre el hombro y el pecho por la clavícula se lo conoce de muchas maneras. Yo le diré triángulo clavi-deltopectoral, porque creo que al conocer por qué se forma es un nombre más fácil de recordar. Clavi porque en la parte superior está la clavícula, delto por el deltoides y pectoral pues por el pectoral, en efecto. Clavi-deltopectoral. Tal vez un poco confuso al inicio, pero ya cuando se dan cuenta de la lógica que hay detrás de estos nombres, llega un punto en el que aunque no sepan uno, puede ser fácil o incluso intuitivo adivinar. Y bueno, la inserción de todas las partes del deltoides es más o menos a la mitad lateral del húmero. En este punto he notado que se suele cometer un error bastante común. A veces lo ubican demasiado arriba y forman una pelotita sin mucho sentido. Y al rato de definir se deforma de una manera muy extraña, y parece que no están muy seguros de por qué. Por eso ténganlo presente, su inserción es casi a la mitad del húmero, ligeramente por encima de esa área. Luego de formar el hombro, continúo dándole un poco más de forma a la espalda, con 3 músculos: el infraespinoso, el teres mayor y el teres menor. El infraespinoso se origina en gran parte de la superficie posterior de la escápula por debajo de la espina. El teres menor empieza en los 2 tercios lateros superiores de la escápula. Cubre ligeramente el infraespinato y ambos se insertan muy cerca. El infraespinato en el tubérculo mayor del húmero y el teres menor justo por debajo de él, ambos en el lateral del húmero. El teres mayor cambia un poco, empieza en el área posterior inferior de la escápula formando un pequeño óvalo y se inserta en el surco intertubercular en el lado frontal del húmero. Siguiendo con los landmarks del brazo, el codo es uno de ellos, y está definido por el olecrano, el que les decía que está en el extremo superior de la ulna desde donde se flexiona y extiende el brazo. Una vez que marco este landmark, como ya tengo una forma decente del hombro, puedo empezar a definir un poco mejor los músculos superiores del brazo, de los cuales el más conocido es el bíceps braquial, o simplemente bíceps. Este se origina en 2 puntos porque es un músculo que se divide en 2. La cabeza corta es la que está hacia el interior y la cabeza larga es la que está hacia el lateral. La larga empieza en la cavidad glenoidea de la escápula, rodeando la parte superior del húmero pasando por encima de la cabeza, luego por el lateral del tubérculo menor por el surco intertubercular. Y la corta en la punta de la apófisis coracoide, hacia la parte inferior se empiezan a juntar y tienen una sola inserción en la tuberosidad del radio. Ahora, esto puede ser un poco confuso porque del inferior del bíceps sale la aponeurosis bicipital, que parece indicar una segunda inserción del músculo. Pero esa membrana no es parte del bíceps como tal. Más adelante, cuando hable sobre los músculos del antebrazo, voy a profundizar un poco más en esa aponeurosis. Algo de lo que es importante darse cuenta es que el bíceps no tiene una conexión directa con el húmero. Esto puede ser contraintuitivo porque visiblemente están en la misma área del brazo, pero por ese tipo de cosas también es bueno verificar los orígenes e inserciones. Luego tenemos el tríceps, dividido en 3 partes, la lateral, la medial y la larga. También noten que entre las 3 está el tendón del tríceps, importante tomarlo en cuenta para ubicar las inserciones. La cabeza lateral se origina justo por debajo de la cabeza del húmero hasta casi la mitad del hueso, y se inserta en el área superior del tendón del tríceps, continuando por los 2 tercios superior y laterales del mismo. El origen de la cabeza medial ocupa un área triangular a lo largo de la cara posterior del húmero, que empieza más o menos a la altura de la mitad del origen de la cabeza lateral, y termina un poco por encima del inferior del húmero. Qué bestia, espero que no se confundan demasiado con esto, sí es un poco intenso, pero nada, siempre pueden volver a revisar, y como está con imágenes igual espero que sea más digerible. Pero bueno, sigo. La inserción de la cabeza medial es hacia el inferior del eje medio lateral del tendón del tríceps, y este a su vez se inserta en la parte superior del olecrano de la ulna. Ahora, la cabeza larga del tríceps tiene su origen en otro hueso, en la escápula, más concretamente a lo largo del borde lateral, también conocido como borde axilar, y se inserta en los 2 tercios superiores del tendón del tríceps. Antes de seguir con los demás músculos, quiero que se fijen en esta zona del tríceps que es la expansión del tendón de donde se origina. Cuando el brazo hace fuerza y el tríceps se activa, se aplana en esa área y más cuando el brazo se extiende. Como pueden notar, los nombres de estos 2 músculos, principalmente de la parte superior del brazo, tienen relación directa con la cantidad de partes en que se dividen. El bíceps está dividido en 2, el tríceps en 3, y luego cuando veamos las piernas en algún momento, el cuádriceps van a ver que está dividido en 4, para que vean que todo tiene una lógica bastante funcional.
En esta zona hay más músculos, pero esos los explicaré luego conforme vaya definiendo mejor los volúmenes. Siguiendo con los landmarks, hacia el inferior del antebrazo tenemos un huesito que sobresale bastante de la muñeca, la apófisis estiloide de la ulna. Quiero que se den cuenta que los landmarks de la parte inferior del brazo corresponden al mismo hueso. Muy importante que lo noten porque he visto casos en los que hacen sobresalir más el hueso al otro lado de la muñeca, en el radio. Y no está mal que esa parte también se salga un poquito, pero la marca es mínima comparada con la de la ulna. Por eso, si es que lo hacen al revés, se ve medio raro. Ahora, en el antebrazo hay bastantes más músculos que en la parte superior del brazo porque desde aquí estos activan la movilidad de los dedos. Pero no recomiendo que empiecen a marcar cada músculo desde el inicio. Es más, a veces ni siquiera es necesario marcarlos tanto en etapas más avanzadas de la construcción de la anatomía, porque dependiendo de si el brazo está en flexión o en extensión se ven unos u otros. Por esta razón es mejor dividir en 3 grupos principales. Pero de eso hablaré en el próximo video porque todavía no necesito empezar a definir esa área. Me basta con manejar el volumen general teniendo en cuenta que el extremo más ancho del lado lateral superior del antebrazo está más arriba, y es más angular que el extremo más ancho del lado medial superior del mismo. Y hacia la muñeca se empieza a adelgazar porque hay menos presencia de músculos en esa zona, aplanando un poco las caras inferior-posterior e inferior-frontal. De ahí, bueno, marco un poco el esternocleidomastoideo. Este músculo es curioso porque algo tiene que a mucha gente le gusta nombrarlo, y yo también me incluyo, por supuesto. Supongo que es porque es uno de los primeros músculos que tienen un nombre así medio especial y que uno se aprende. Entonces como que a uno le hace sentir que sabe, o al menos a mí me pasaba eso, sobre todo al principio. Ahora ya no tanto por eso, pero me gusta el nombre. No sé si sea cosa mía, pero es la sensación que me da por lo que he podido ver. En fin, el esternocleidomastoideo tiene 2 orígenes. Con su cabeza esternal, que es la que se ubica hacia el lado medial del músculo, la más tubular, se origina en la parte superior y anterior del esternón, cerca del medio. De ahí es que viene su nombre, esternal. Y la cabeza clavicular evidentemente se origina en la clavícula, en el tercio medial superior y ligeramente frontal de la clavícula. Conforme subimos por el músculo, más o menos hacia el centro, las cabezas se unen y juntas se insertan desde la apófisis mastoidea detrás de la oreja hasta la línea superior de la nuca. Los landmarks de la cabeza los dejaré para más adelante, ahorita quiero centrarme en el torso. Como pueden notar, a la par que voy posicionando los landmarks, voy dándole un poco más de forma al cuerpo definiendo ligeramente los músculos, y volúmenes principales teniendo en cuenta orígenes e inserciones. Pero por ahora no hace falta profundizar tanto en ese aspecto porque son formas muy básicas, luego cuando empiece a definir les explico esa parte con más detenimiento. Y bien, hasta aquí creo que está bastante bien esta primera parte del video, porque si no luego me queda demasiado largo y más bien aprovecho para establecer un orden en esta serie de videos. Y así para ustedes también puede ser más fácil volver a revisar por partes más cortas si ven la necesidad. De todas maneras en la descripción les voy a dejar el minuto exacto en el que hablo de cada tema principal para que si quieren volver a ver una parte específica no tengan que volver a revisar todo el video para buscarlo. Si les gustó el video, por favor no duden en apoyarme con un like, un comentario o compartiendo el video a quien crean que le puede servir. También pueden suscribirse, ¿por qué no? En el próximo seguiré refinando la anatomía y empezaré a trabajar sobre la naturalidad de la pose. Nos veremos próximamente.